Racionalmente Irracional presenta Inteligencia Artificial, Algoritmos y la Dignidad Humana. El 15 de mayo del año 2026, el Papa León XIV publicó un documento, se llama Magnificat Humanitas. Tiene 5 capítulos, decenas de páginas y está dirigido formalmente a los católicos del mundo entero. Pero si leen los capítulos 3 y 4, se darán cuenta de algo particular, y es que este documento no habla principalmente de Dios. Habla de inteligencia artificial, de algoritmos, de poder tecnológico privado, de trabajo y desempleo en la era digital, de desinformación y de democracia. Y lo hace con una profundidad filosófica, digna de revisar como política pública en muchos gobiernos del mundo. Confiando en la inspiración divina, me voy a alejar del guión y voy a hacer un poquito de historia. 135 años antes de que se publique Magnificat Humanitas, se publica Rerum Novarum, las cosas nuevas, por el Papa León XIII, que fue la respuesta de la Iglesia a la revolución industrial y al capitalismo. Magnificat Humanitas es la respuesta de la Iglesia a la inteligencia artificial y a los algoritmos. 135 años atrás el debate era por 14 horas de trabajo, cadenas de producción y extracción de carbón, sobre todo. 135 años después estamos hablando de algoritmos, automatizaciones y de la explotación de su información. Vamos a analizar esta encíclica no como creyentes ni como escépticos, sino como ciudadanos que necesitan las mejores ideas disponibles para entender el momento en el cual estamos viviendo. Hoy, en Racionalmente Irracional, Magnificat Humanitas y el algoritmo sin alma. Hola, aquí empezamos Racionalmente Irracional. Bienvenidos. Antes de todo lo que viene, un agradecimiento especial a la Iglesia San José María, que nos acoge hoy en su casa. Estamos jugando de visitantes. Así es. Para hablar de este tema, a todos quienes se han dado cita hoy para participar en la grabación del episodio especial del podcast. Es nuestro primer podcast con público. Y estoy seguro que deben haber venido por ti y por mí, no por el padre Juan Carlos. Eso seguro. Sí. Con público que incluye hasta esposas Sí. y mamá. Bueno. ¡Wow! Pero sus esposas y su mamá, ¿por qué no? Ok, empecemos. Eso pudo haber sido un tuit, y gravísimo, Claro, una cadena de fake news. Totalmente. A ver, la encíclica Magnificat Humanitas, 43.200 palabras, una introducción, 5 capítulos, una conclusión. No rechaza la tecnología, entendámoslo bien, no pasa por rechazar la tecnología, sino que pone al ser humano en el centro de la conversación. Así es. Y advierte sobre los riesgos de la deshumanización. Y de hecho, la primera crítica que recibe el Papa es que es una encíclica demasiado humana. Abramos el debate por ahí y luego vamos viendo cada uno de los capítulos. Muy bien. Una encíclica demasiado humana. A ver, yo creo que es interesante cuando te metes en el mundo de las encíclicas, de las enseñanzas de la Iglesia, ver qué es lo que está alrededor. Has hecho solo mención de la Rerum Novarum, de las cosas nuevas, y de Magnificat Humanitas, pero Francisco sacó 5 encíclicas, y una de ellas también fue completamente fuera de contexto, más de contexto, fuera de lo que venía haciéndose, que es la última que publicó, que se llama Fratelli Tutti. Fratelli Tutti tiene una característica que no ha tenido ninguna encíclica anterior, y es que habla de Jesucristo apenas. Como todo lo que nosotros creemos está basado en el Evangelio, puede hablar el Papa sin hablar del Evangelio, porque ya había pasado esto previamente, de que lo mismo que más o menos se repite en esta encíclica Magnificat Humanitas, que el objetivo principal no es los cristianos, los católicos, los obispos, la gente que sabe de esto, sino que quiere llegar más allá y quiere tocar las puestas de los corazones. De hecho, es un texto que un secular debiera leer. Total. Fíjense que nos pasó una cosa. Hicimos un evento sobre la Magnificat Humanitas en la Cámara de Comercio para conversar
con otros expertos sobre el texto. Y yo tuve la suerte de estar un par de semanas antes por un proyecto en el que estoy trabajando desde hace algún tiempo con la vicepresidenta, y le comenté esto y dijo, me interesa, y se vino. O sea, se vino de Guayaquil para participar en ese evento, cambió su agenda, pasó por aquí, estuvo en el evento y después se fue a Manta, que era su... Y me quedé sorprendido, primero porque ella había coincidido en mayo en el Vaticano con el Papa cuando se lanzó la encíclica. Ella estaba por un evento de salud mental y le llamó profundamente la atención esto, porque se une completamente al tema de salud mental, porque uno de los problemas más graves de la tecnología es el tema de salud mental. Y luego la otra cosa es que estaba decidida a impulsar dentro del gobierno este tipo de medidas, porque había leído el documento, hizo un resumen que, la verdad, yo cuando me tocó la palabra en el evento le di las gracias, porque me sorprendió la profundidad con la que habló. Y además, bueno, como ustedes, han hecho su deber, o sea, se la han leído 2 o 3 veces, le han marcado. Es un documento que se le puede sacar el jugo de muchísimas formas. Es un documento dirigido a personas que piensan. Esto es lo que tenemos que decir. No es súper fácil de leer, hay que decirlo también, pero es una cosa que tampoco está oculto, no es una gnosis que tienes que descubrir, sino que los pensamientos y las ideas son profundos, pero son claros. Y por eso me parece que está dirigido a todo el mundo de buena voluntad. Voy a regresar un poquito al guión, porque no hemos presentado a los dos actores de este episodio. Primero, el Papa León XIV. Es alguien que creció en la sociedad que inventó Silicon Valley, que vivió en primera persona la transformación digital de Occidente y que pasó décadas trabajando en América Latina. Y para poder hablar de la encíclica nos acompaña el padre Juan Carlos Vázquez, nacido en Quito en el año 1974. Hace ya bastante tiempo, sí. Todos aquí somos menores a ti, todos. Incluida tu mamá. Sacerdote, ingeniero en sistemas, segundo dato que no es menor, por el tema que vamos a tocar. Doctor en teología moral, ordenado en el 2015, combina su ministerio con la evangelización digital. Actualmente es rector de la Iglesia San José María, que nos está acogiendo, profesor del Seminario Mayor de Guayaquil, capellán del Colegio Delta y autor del libro El algoritmo no tiene alma. Efectivamente. El algoritmo no tiene alma. Pero tú sí. Bienvenido ahora sí, padre. Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos para hacer este primer episodio con público. Antes de continuar la conversación, quería comentarles que hemos hecho algunos programas sobre inteligencia artificial. Este va a ser el programa 58. Racionalmente Irracional presenta Inteligencia Artificial, Algoritmos y la Dignidad Humana. Y luego de este episodio, el episodio 59, se llama El canto de sirenas. A propósito de la Odisea. A propósito de la Odisea. Y la economía de la atención. Total, de acuerdo. Ok. Quiero empezar con 2 historias que están en la encíclica, que me parece que resumen bastante bien por dónde viene la Es el eje conversación. conductor, ¿no? Sí, la una es la historia de la Torre de Babel, el relato de la Torre de Babel. Y el segundo es el relato, la contraparte, que es el relato de Nehemías. Y la Torre de Babel, que es la historia que está en el Génesis, que es un proyecto humano, pero, digamos que científico, que a través de la fuerza intenta llegar al cielo. Así es. Mientras que el proyecto de recuperar las paredes de Jerusalén de Nehemías es un proyecto comunitario. Él invita a la gente que participe, es más, le pide a la gente que venga con él. Luego, Babel se parece mucho a la inteligencia artificial. O sea, a ver, yo la verdad jamás hubiera hecho esa comparación. Me sorprende la versatilidad que tiene el Santo Padre, porque Babel habla de ladrillos iguales unos a otros, un esfuerzo común por efectivamente llevar al hombre al cielo, o sea, para demostrar la fuerza y a mí me parece que... Perdón, historia que termina mal, ¿no? Totalmente, porque, claro, eso no llega a
un tema final, sino que a la final se confunden las lenguas, que es medio interesante porque, a ver, esto tiene como subtramas. ¿Cuál es la principal inteligencia artificial que tenemos? Es la del lenguaje, ¿no? Porque la inteligencia artificial espacial o de visiones o de gráficos y tal, eso está todavía muy por desarrollar. Ahora podemos concentrarnos en universos mucho más concretos, porque el abecedario, las ideas, todo está mucho más ceñido. De hecho, es estrictamente semántica la inteligencia artificial. Estrictamente semántica. Ahora, eso es un limitante real que todavía nosotros estamos deslumbrados, pero falta mucho por desarrollar. Sin embargo, el tema de la inteligencia, o si quieren, el tema del ejemplo que pone el Papa de la Torre de Babel, el problema fue justamente la lengua, la semántica, la forma en la que no se empiezan a entender entre ellos. Ahora mismo tenemos un conflicto entre varios de los distintos modelos, pero hasta hace poquito no había sucedido que ya entre los mismos modelos sin intervención humana se están hackeando. Y esto es una cosa que ya nos separa todavía más de la humanidad y nos junta, digamos, a una realidad completamente, antes hubiera sido de película de Hollywood. Pero antes que la película de Hollywood ya estaba en el Génesis, en la Torre de Babel, que ya nos había hablado de una cosa de este estilo, de que iba a haber una confusión proveniente de que no se entienden. Bueno, esto es meramente anecdótico, pero me parece muy interesante ese ejemplo en contraposición con el ejemplo de Nehemías, que es muy humano. Nehemías no era un sacerdote. Nehemías va a buscar a un sacerdote, consigue que del rey le den la fuerza para volver a convocar al pueblo y pasa por distintos pueblos intentando llevar gente para volver a poblar Jerusalén, que ha sido desolada por los babilonios muchos años atrás. ¿Y qué es lo que consigue? Bueno, es un proyecto que se tiene que hacer uno por uno, en que cada familia cuenta, en que cada esfuerzo es importante. Y lo interesante de todo esto es que cuando llegan a Jerusalén vuelven a descubrir las escrituras, o sea, que durante este tiempo ellos habían estado sin un norte claro, que eran justamente las Sagradas Escrituras. Ahí vuelven a descubrirlas y se hacen todavía un pueblo más unido. Es interesante las dos cosas, lo uno que llevar al hombre hasta la máxima exponencia y que se terminan confundiendo por el lenguaje, que es lo mismo que nos está pasando ahora con los lenguajes que se chocan y tal, y la parte humana que más bien busca ese unirse, de ver qué es lo que necesitas, ven a este proyecto que nos va a complementar como pueblo, somos un pueblo que somos elegido por Dios y uno por uno, o sea, esto es en cambio la parte humana. Y ahí un poco subyace también esta discusión de la visión del ser humano. Por un lado, la visión transhumanista, ¿no? El ser humano es un ser biológico, perfectible a través de la tecnología, Así un poco es. lo que está diciendo Peter Thiel cuando nos puede conectar a la cosa. O el mismo Elon Musk. O el mismo Elon Musk. O la visión de la Iglesia, la visión del Papa, de que la dignidad humana, solo Está por por ser... encima. Exactamente. Este es uno de los mensajes claves también de Magnifica Humanitas. Recuerda que esta es una encíclica que entra dentro del magisterio. El magisterio es con todo lo que enseña la Iglesia. Dentro de todo el magisterio se tiene que ubicar dentro de un ámbito. En este caso se ubica completamente dentro de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es aplicar el Evangelio a la realidad actual del mundo, a la realidad política, económica. Esto atiende no solamente a mí como persona, sino a la sociedad. Y entonces es la enseñanza de la Iglesia en ese sentido. Con lo cual, por eso es tan atractiva para los políticos, para los empresarios, a los que tienen un impacto directo, ¿no? Ok. Hemos dado la introducción, el marco conceptual de la encíclica. Empecemos a tener algunas precisiones. En el mismo orden que el documento lo presenta, vamos a ir viendo los diferentes capítulos. Más allá de la parte inicial donde hablamos de estas dos metáforas que nos van a seguir guiando durante todo el documento. Es como un recuento histórico el primer capítulo, ¿no? Sí. Trae la humanidad desde la época de León XIII a hoy. Bien, sigamos para ver por dónde van las preguntas, porque ahí tiene una precisación que podremos hacer, depende de lo que vais a preguntar. Ok, vamos a ver. Se habla de que el mundo jamás ha tenido tanto poder en sus manos
Y cuando decimos el mundo, creo que estamos siendo un poco exagerados, porque realmente este poder está en muy pocas manos. Exactamente. No es neutral, Así es. es sesgada. Nosotros somos el producto, pero creemos que manejamos la tecnología. Claro. El documento hace muchas referencias al Concilio Vaticano II, Así es. a encíclicas anteriores como Populorum Progresso, Rerum Novarum, Tuto Fratelli. Pero vamos al primer capítulo. Nos habla sobre un pensamiento dinámico, fiel al Evangelio, reconoce el valor de las realidades sociales y políticas. No teme al encuentro con el saber humano, ni pretende tener la palabra definitiva. No teme a la diversidad. Y aquí viene la pregunta. ¿Esto no va en contraposición con la percepción histórica que ha tenido la Iglesia? ¿Qué ha cambiado o realmente no ha cambiado nada y es mera percepción? Sí, yo creo que esto es bastante profundo y me parece interesante plantear. ¿Es que la Iglesia ahora se cuida en sus formas? ¿Es que la Iglesia cambia con una perspectiva que tenemos de juzgadora, de decir esto mal, de decir cuál es el pecado y ahora más bien se presenta de forma distinta? Yo creo que, lo has dicho antes, esto se puede ver con claridad ya en Rerum Novarum. O sea, la Iglesia no plantea las reglas, no dice qué hacer exactamente. Te dice, señores, estamos frente a estas cosas y vamos a plantear unos principios. Los principios. El libro, o sea, la encíclica, no te dice exactamente lo que hay que decir. Te alerta cuáles son los problemas. Pero no te dice la solución. Sí, la solución es poner al hombre, pero ¿cómo se pone al hombre en la mitad? Eso no es un mandato, ¿no? Y eso mismo te encuentras con Rerum Novarum. Recuerden que los problemas de Rerum Novarum es todavía mucho más fuerte, porque ante un mundo que el capitalismo salvaje estaba destruyendo con cosas del estilo de trabajo infantil, explotación femenina, horarios sin final, o sea, eran cosas muy complicadas, ¿no? Ya Dickens tiene en sus libros una recopilación de todo esto que es bastante interesante en muchos de sus libros. Creo que me parece que es mucho más claro ahí que la fuerza con la que venía, por ejemplo, el comunismo, el socialismo, de decir todo tiene que ser de todos, era súper atractiva para el pensamiento cristiano, porque se estaba viendo que lo contrario estaba haciendo muy... ¿Y qué es lo que dice entonces la Rerum Novarum? Se estudia las cosas, que esto es otra cosa que también vamos a entrar, es cómo se produce un documento de estos. Se estudian las cosas, se ven a los ojos de la doctrina católica, o sea, de las enseñanzas de Jesucristo, y luego se propone algo. ¿Y qué se propuso ahí, por ejemplo? Se propuso que la propiedad privada era súper importante. O sea, no se podía prescindir de la propiedad privada. Pero a la vez había una cosa que se llama el destino universal de los bienes, cosa que se vuelve a repetir aquí. Uh-huh. Destino universal de los bienes. Se dice, por ejemplo, que los sindicatos son súper importantes, que no se puede quitar la fuerza de los sindicatos, pero a la vez los sindicatos no pueden tomar políticas que bloquean el mundo empresarial. Se va buscando un balance que lo que hace es prender principios que sirvan para tomar decisiones. Nunca la Iglesia va a decir, voten por tal candidato, pero va a decir, estas ideas son positivas y estas ideas no lo son. Que es lo mismo que sucede aquí. No cambia la Iglesia la fórmula. Otra cosa distinta es la imagen, pero la fórmula a mí me parece que es muy profunda. Ahí me salta una pregunta de absoluta ignorancia de procedimientos ideológicos. ¿Esto no es inspiración divina? No, pues. No. Luego es perfectible. Por supuesto que es perfectible. O sea, vamos a ver. Hay algunas cosas... Y entonces está basada en una postura moral. A ver, es que la Iglesia hay dos temas, que es la doctrina y la moral, en la que tiene una asistencia especial del Espíritu Santo. Esto hay una cantidad, o sea, esto no contiene errores propiamente dicho, pero pueden ser perfeccionables en el tiempo, por supuesto. De hecho, el capítulo 2 es esta recopilación que se va haciendo de absolutamente todos los detalles de la doctrina social de la Iglesia. Para mí fue sorprendente ver cómo se coge, por ejemplo, la dignidad humana, que antes siempre había sido un principio, para ser ahora el fundamento completo, o sea, digamos que se le eleva de categoría. También se elevan otros que no eran propiamente principios, como
justamente el destino universal de los bienes, que pasa a ser uno de los principios nuevos. Se hace un recorrido por todas las encíclicas sociales para ir recabando, ¿no?, la importancia del bien social, del bienestar social, de donde se sacan estos nuevos principios. O sea, es un tema que uno podría decir es una argumentación que se perfecciona lo que ya se había dicho antes, con lo cual perfecciona, es perfectible, lo que se hizo antes es perfectible. Claro, este documento es un resultado de un estudio muy profundo y de ver cómo la doctrina, el evangelio lo plasma, ¿no? El otro día tenía una reunión con un chico que estábamos conversando, interesante porque estábamos hablando de temas de atracción al mismo sexo y una serie de cosas. Decía, bueno, mira, la iglesia a veces tiene como estas, no sé, como ideas súper claras de por dónde van las cosas, que salen del mismo texto evangélico. Pero es parte del trabajo justamente de los teólogos y de la doctrina, o si quieres, de la iglesia en sí, del papa, de los obispos, de los dicasterios, de la gente que está dedicada a esto, a estudiar los temas y dar luces sobre los temas. Yo no sé si ustedes sabían, pero hay una academia de ciencias en el Vaticano, que es la academia de ciencias de las más antiguas que hay en el mundo, y que muchos científicos y expertos de todo el mundo y distintas tendencias, algunos sin fe, pertenecen a esto, y se les hace consultas, y los primeros astrónomos que existieron de colegiados estuvieron también en el Vaticano. O sea, hay muchas cosas de estudios sociales, de estudios científicos, que permiten hacer este tipo de documentos. Esto es impresionante, el conocimiento que tiene de inteligencia artificial. Yo no sé si a ustedes a mí me pareció absolutamente increíble. Entonces dices, ¿y qué es lo que pasa? Mira, en el 2024 tuvimos aquí un evento súper importante que fue la de la Eucaristía. Es el Congreso Eucarístico, gracias. Congreso Eucarístico Internacional. Eso funciona casi como el Mundial de Fútbol. ¿Ya? Se hace cada 4 años y es, después de la JMJ, el evento más grande que hace la Iglesia. Lo tuvimos en Quito en el 2024 y vinieron algunos cardenales, ¿no? Uno de los cardenales más importantes, que se dedicaba justamente al tema de investigaciones y tal, y nos dio en la UDLA, recuerdo que ahí estaba Carlos Emilio Larreatigui, que estaban de hecho en el panel estaba también Juan Carlos Holguín, estaba Monseñor también David de la Torre, y el cardenal, que ahora la verdad ya se me fue el nombre, que era como él nos contó en esa mesa, con un público similar, bueno, no, estaba más nutrido que que habían estado conversando con las empresas de tecnología desde hace varios años para ir perfilando algunas ideas de cómo tenía que ir fijándose algunos temas de la inteligencia artificial. Que estamos hablando de finales del 24, o sea, estábamos en el baby steps todavía. Estaban un poco adelantados. ¿Pero por qué? Porque esto ya se veía. El otro día vimos Matrix, la primera de Matrix. Genial. Es fabulosa. Bueno, ahí ya te habla el por qué llegaron al tema de Matrix. Por la inteligencia artificial. Y la mencionan así. Yo no me acordaba de ese dato, pero, o sea, esto es un tema que viene desde muy antiguo y la Iglesia se está preparando también hace bastante tiempo. Y hay uno de los temas importantes que dice la encíclica es que el progreso científico no implica progreso moral. Efectivamente, pero sí implica que hagamos una profundización en algunas cosas que antes no. O sea, por ejemplo, todo el tema de fecundación in vitro. O sea, imposible que Jesucristo haya hablado de lo que pasaba en la fecundación in vitro, pero tiene unas implicaciones morales de, por ejemplo, ahora cada vez nos sorprende más, pero de paternidad. Digo esto porque en este instante se está discutiendo esta ley aquí en Ecuador, y la ley que parecía que iba a funcionar bastante bien terminó siendo un desastre, dicho sea de paso, porque, por ejemplo, no se habla de voluntad creacional, ¿no? O de voluntad de que los dueños del nuevo ser son los que tienen la voluntad de crearlos, no la persona que o los ha gestado, o de quiénes son los gametos, o de... Bueno, aquí estas cosas son de moral, y es lógico que busquemos a alguien más que nos
dé un poco de luces de qué es lo que tenemos que cubrir. Y si la persona humana es lo más importante, lógicamente no es la voluntad de unos señores que están atrás, sino de la misma criatura que tiene derecho a tener padre y madre, que tiene derecho a saber quiénes son sus... hasta por saber qué tipo de enfermedades puedo tener en el futuro, de dónde vengo, cuál es el código genético de los que están detrás mío, ¿no? Una de las definiciones de la encíclica es que el ser humano no es un recurso. Exactamente, y aquí se lo valora. O sea, a mí me encanta la forma en la que va dándole cada vez más fuerza a esto y de la capacidad del ser humano y de saber también cómo tenemos que protegerlo, porque frente a todo esto hay que protegerlo. Y la paradoja es que es el ser humano quien construye y desarrolla la inteligencia artificial. Claro. De todas maneras, también el que ya ha perdido la claridad de qué es lo que está pasando. O sea, nadie, ninguna de las empresas, Anthropic o OpenAI, nadie tiene la claridad de qué exactamente está pasando detrás de sus modelos. Y va evolucionando a una velocidad que no la puede controlar ni los creadores, ¿no? Vamos al capítulo segundo. Aunque ya hemos tocado de alguna manera el capítulo 2, y es que habla de los 5 principios de la doctrina social de la que usted hablaba. El principio del bien común, el principio del destino universal de los bienes, el principio de la subsidiariedad, el principio de la solidaridad y el principio de la justicia social. Exactamente. Pero el documento es muy enfático en determinar que no son palabras dirigidas solo a la sociedad. Es también un examen de conciencia para la Iglesia. ¿Cómo se logra esto en forma práctica y que no quede como un mero enunciado? ¿Para la Iglesia o para la gente? Para la sociedad. O sea, yo creo que estos conversatorios son necesarios, por ejemplo, ¿no? Me parece que desde la Iglesia, las homilías que se... Mira, yo cuando llegué a esta iglesia, enseguida me di cuenta del potencial que tenía de la gente que venía acá, pero también me di cuenta que había también mucha pobreza. Y no te digo pobreza de gente que no tenía dinero, sino mucha pobreza de alma, gente que estaba tan inmiscuida en pasarla bien, en tener bienes, en su propio ego, que tenían realmente una pobreza interna. Utilizaban la religión muchos como una suerte de cábala, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? Que te usas las mismas medias o te pones ni sé qué. Por si acaso. Por si acaso, claro. Funciona. Bueno, más o menos la misma fórmula en la religión. Y había una pobreza interna muy, muy fuerte, ¿no? Gracias a Dios hemos estado trabajando también en varias de estas cosas y con los equipos que dan vida a este tipo de proyectos. En todos lo hemos visto, ¿no? O sea, uno de nuestros principales objetivos es hacer que la gente que viene aquí tenga esa visión de que no pueden quedarse encerrados en sí mismos, de que es necesario que retornen parte de lo que han recibido y de que en eso no es que son buenos, es que eso es es algo necesario para que no solo contribuyan, sino para salir de sí mismos, porque si no, no van a llegar ni siquiera a ser felices aquí. Y después ya es un tema más complicado todavía. Con lo cual hay que hacer este tipo de cosas y hay que ver esa pobreza como algo real. Ok, entremos ahora sí en inteligencia artificial, que son los capítulos 3 y 4. 3, 4 y 5. ¿no? Sí, bueno, la última es desarmar. Sí. Pero inteligencia artificial vinculada a temas de guerra, que es un poco lo que estamos viviendo con drones y demás. El capítulo 3 habla de la grandeza de la persona humana ante las promesas de la inteligencia artificial. La preocupación de estar construyendo una nueva Torre de Babel, completamente deshumanizada, o de reconstruir las ruinas de Jerusalén en una labor de responsabilidad compartida. Y aquí le hago la misma pregunta que hace el documento. ¿Qué estamos construyendo? Yo creo que depende mucho de cómo estás usando la herramienta, ¿no? Si la herramienta está tomando las decisiones, si la herramienta está haciendo que la persona, o sea, optimizando tanto los procesos que la persona humana pasa a un segundo plano. Por ejemplo, si la adopción de tecnologías de inteligencia artificial lo que hace es optimizar las cosas, especialmente los procesos que son repetitivos, que eso es para lo que más sirve, y sobre esto quitas a una cantidad de personas que pueden hacer ese trabajo
y no has tenido la fuerza, la capacidad, la intuición de prever esto para que esas personas que tienen una dignidad hagan otro tipo de trabajo, cambien sus tipos de skills, les puedas utilizar en otras cosas, ¿no? El otro día estuvimos justamente en este conversatorio y Vivian Macías hizo referencia a un proyecto de IKEA, no sé si les suena, que implementaron un bot de inteligencia artificial muy, muy poderoso para solucionar las llamadas de la gente. Y este bot efectivamente reemplazó a muchísimas personas que estaban trabajando dando ese tipo de servicios, porque conocía cada una de las herramientas, o sea, conocía cada uno de los muebles, les decía cómo trabajar y tal. Pero se dieron cuenta que todas estas personas que hacían ese trabajo de soporte eran excelentes vendedores, en el sentido de que ya conocían muy bien los productos y podían vender en función de lo que necesitaban los clientes. Entonces les entrenaron para pasar a esa nueva forma de venta de la empresa. Y con eso crecieron en ventas y en atención, y ninguno de los empleados se quedó sin trabajo. Eso es aplicar muy bien la inteligencia artificial, porque es adoptarla en lo que te va a ayudar y en la parte humana buscar una fórmula que tenga un impacto real para que la gente no pierda el trabajo. Ojalá y la aplicación de la inteligencia artificial lo que nos lleve es a tener más tiempo para estar con las familias. Ojalá la aplicación de todas estas cosas fomente, por ejemplo, el teletrabajo, para que la gente pueda estar, o sea, tenga un poco más de libertad. Vamos un poco a datos cotidianos, sobre todo para quienes están acá y me empiecen a preocupar. Más de la mitad de los textos que ustedes leen en Meta, en cualquier plataforma de Meta, Facebook, Instagram, fueron diseñados por inteligencia artificial. No están hablándole a un humano, le están hablando a una máquina. Solo el 7% del tiempo en Instagram y el 17% del tiempo en Facebook se dedica a contenido de amigos o de gente relacionada. Todos los demás, todo el resto de sus interacciones son con máquinas. Es decir, que están interactuando con bots o robots, o llámalo como quieran, con agentes digitales, pero no están interactuando con seres humanos. No, impresionante. Y te diría que eso se nota en la forma en la que la gente le cuesta cada vez más interactuar personalmente, ¿no? Solo hay que ver, entras a un... Ayer me pasó justo, un restaurante. Entran, me parecía que eran dos novios con la mamá de uno de los dos, y se sentaron en una mesa que estaba diagonal. Yo estaba almorzando con mi hermano que vino de Quito a visitarme, y la chica estuvo 20 minutos con el teléfono viendo cómo se le veía mejor, si tal, o sea, una cosa. Y después, cuando llegaron los platos de comida, tomando fotos, tal, el chico estaba metido en su teléfono y la señora, no sé, porque estaba dándome la espalda, pero supongo que había estado también en el teléfono, no tengo idea. De hecho, me llamó tanto la atención, cuando íbamos, le dije, déjame acercarme a decirles algo, porque no puede ser, o sea, tengo que decir, o sea, yo creo que mi traje me protege, digamos. Pero me dijo, mi hermano, no hagas más lío, deja, o sea, ya me conoce, entonces... El sentir en carne propia la muerte social es más fuerte que sentir la muerte de un pariente cercano. Ya, puede ser. Sí. O sea, la gente le cuesta mucho relacionarse. Los novios ahora, por ejemplo, o se hacen novios muy al principio, o después de encontrar un novio serio es un tema, es complicado, porque... Claro, la forma de relacionarse... Claro, lo dejaron en visto. Claro, es que es increíble, claro, la sensación de soledad que te puede dar esto, ¿no? La necesidad de estar conectado constantemente con la otra persona. O sea, son unas demandas que, claro, eso no se da ni en la vida de casados, la fuerza. Ahí hay un ingeniero informático estadounidense que dijo que no estamos... Voy a leer su cita, porque creo que vale la pena. Él dijo en una entrevista a inicios de este año, no creo que piensen que están escribiendo software, refiriéndose a quienes están armando los modelos de inteligencia artificial. Creo que están asistiendo al nacimiento de una deidad. Wow. O sea, a ver, bueno, esto podríamos hacer de nuevo una reflexión con Matrix, ¿no? Pero... Y para terminar la idea, MIT ya demostró matemáticamente
que ChatGPT está diseñado, no que lo logra, sino que está diseñado expresamente para que quien lo usa pierda el sentido de la realidad. No sé si los creadores hayan pensado, eso me parece muy heavy de decir. Hay que neurociencia detrás, ¿sí? Sí, ahí puede haber pero la misma neurociencia que hay detrás de las redes sociales, o especialmente con TikTok, por ejemplo, que fue la primera que intenta completamente agarrarte y no soltarte y que pierdas el tiempo miserablemente ahí. Que somos personas cada vez más estúpidas con esto, es claro. En este libro vas a encontrarlo, digamos, explicado en varios capítulos, pero me parece que también la forma de potenciar la mente que tiene la inteligencia artificial es algo que es una herramienta que no podemos desperdiciar. O sea, hay gente que lo utiliza muy bien, no como compañero sentimental. Sí, hecho, gravísimo. Un par de chicos murieron en Estados Unidos por tener en Japón, novias. No, en la China se acaba de prohibir esto. Porque claro, hay cantidad de gente que ya con eso está tranquilo. Bueno, de hecho existen muchos países en Europa que están prohibiendo el uso de celulares hasta cierta edad. Total, 16 años. Sí. 16 años. Noruega, Finlandia, Francia y Dinamarca. Ahora, parafraseo a Romano Guardini. De acuerdo. ¿Sabes quién es Romano Guardini? No. Ya es uno de los teólogos más brillantes del siglo pasado, del siglo XX. Y es un alemán que vivió mucho tiempo en Roma y tiene sus libros más, es Introducción al Cristianismo, Introducción a la Vida Devota y las técnicas de la oración. O sea, era un tipo, no era sacerdote, sino que un hombre que sobre todo tenía una profundidad y una visión del mundo espiritual muy fuerte. Ahora sí, con ese... Él decía, lo parafraseo, y lo convierto en pregunta: ¿el hombre moderno está preparado para utilizar el poder con acierto, refiriéndose al poder que ahora tiene la gente y que no sabemos si están preparados? ¿Cómo se puede usar el poder con acierto? Usando los 5 principios de la doctrina social de la Iglesia. O sea, una persona que tiene eso detrás está preparado para usar no solo con acierto o beneficio personal y tal, sino que además está preparado para hacer mucho bien. Esta herramienta es una herramienta que ha venido no para conquistarnos y utilizarnos como pilas, ¿no? Como se dice en Matrix, sino que más bien es una herramienta que realmente nos puede potenciar muchísimo, muchísimo. Pero hay que saber tener estos 5 elementos, porque si no haces justicia social, si no ves el destino universal de los bienes, si no ves el principio de subsidiariedad. Bien común. Claro, o sea, subsidiariedad que no es, dicho así de paso, no es dar plata a los demás. No. Es que la subsidiariedad para la Iglesia es que los que tienen que tomar la decisión son el ente más cercano al que le afecta esa decisión, ¿no? Entonces, en concreto, por ejemplo, la educación de los hijos o la educación corresponde a los padres, no al Estado, que queda mucho más arriba. O sea, esa es la subsidiariedad. Cuando no se puede, entonces el estamento siguiente toma esa responsabilidad, subsidia. Y si no se puede, porque subsidia, pero en realidad la subsidiariedad parte de que tiene que estar siempre las decisiones más abajo. Son cosas que dices, son de sentido común y de sentido evangélico, porque de esa forma haces que se protejan las cosas. Usted ha dicho que es una herramienta. Así es. Yuval Harari, el historiador Yuval Harari, en Davos, en Suiza, a inicios de año, dijo que no es una herramienta, dijo que es un agente con poder, hablando de la inteligencia artificial. Okay. Bueno, de hecho tiene su último libro, que es Nexus, está dedicado 100% al peligro de la inteligencia artificial. Bueno, es que definitivamente es una cosa que no es neutra, que depende mucho de cómo se le entrena, y ahora estamos perdiendo un poco el control de algunas de las cosas, como acabamos de ver. Pero de todas maneras, no me parece que sea algo terrible, ¿verdad? O sea, yo tal vez aquí tengo mi pequeño ingeniero en sistemas dándome vueltas dentro, que dice, o sea, esto es increíble. O sea, esto realmente, la forma en la que, por ejemplo, yo preparo ahora mis clases con unas presentaciones increíbles en las que me dan ideas y de imágenes y tal. La forma en la que, yo lo he dicho varias veces aquí, la forma, por ejemplo, en la que yo puedo estructurar mejor mi pensamiento. Porque, vamos a ver, las ideas, si las ideas son solo de la máquina,
terminan siendo repetitivas. No sé si se han dado cuenta, pero hasta la inteligencia artificial más desarrollada termina, si es que no tiene input, termina siempre el output siendo exactamente igual. O Correcto. por lo menos muy similar. Ya pierde esa variedad, ya pierde esa sal. Pero si en cambio tú le dices Nosotros decimos que le falta piel al texto. Ya, exactamente, sí, pero si tú sabes a quién citar, si sabes cuáles son las personas, sabes que Romano Guardini es experto en esto, si sabes qué tal, puedes irle sugiriendo que te acompañe para desarrollar y estructurar mejor las ideas y llegar a cosas mucho más profundas. Por supuesto, me encanta, y en presentaciones y en explicaciones, para mí, por ejemplo, explicar algo gracias a la inteligencia artificial de cosas de teología utilizando ejemplos, antes me tenía que pasar mucho tiempo, ahora me sugiere cosas, o yo le digo más o menos qué tengo en la cabeza y me arma cosas que me ayudan a ser mucho más didáctico, profundo y atinado en las cosas que hago. ¿Qué tal si en honor al tiempo pasamos al capítulo 4, que Vamos. tiene que ver con verdad, información, desinformación, y una de las cosas que dice, que plantea la encíclica es que la desinformación no es un tema técnico solamente, sino que es un problema ético y es un problema político. Y hace una crítica a la ausencia de esta Normativa. falta de precisión factual, que no estamos buscando la precisión de la evidencia y preferimos el engagement emocional, ¿no? Es más divertido enojarnos por lo que dicen las redes que ver si es cierto o es falso, y estamos dispuestos a poner un retweet con tal de que obtengamos un like, y no nos preocupamos de ver si es cierto o es falso o si ha sido construido y demás. ¿Cuál es? ¿Ustedes también tienen esa perspectiva así jovesiana de las redes sociales respecto a ver, a mí me parece que la polarización, el Papa habla sobre todo de esta polarización que está presentando, ¿no? Porque Ahí hago una cuña comercial. Nuestros episodios 1 al 4 hablaron sobre la polarización. vean eso, por favor. No sé dónde están, pero vean. YouTube. Pero fíjate que esa polarización se da sobre todo por las cámaras de eco. O sea que a uno lo que le gusta es escuchar que apoyan su teoría. Ya más o menos tenías en la cabeza y te dicen que vas bien, te sientes hasta inteligente, aunque en realidad te estés autoengañando. Y ahí sí hay una propuesta muy específica respecto a la ecología de la información que dice el documento, y la necesidad de estar... validar las cosas, de ver las fuentes. Ahí te van diciendo cuáles son las fuentes. Es más, le pone nombre, la alianza intergeneracional, y el documento, el Papa sugiere que los más jóvenes nos enseñen a los más adultos, Y los no más diga adultos, viejos. claro, sí. Y los más adultos también enseñan algunas cosas a los más jóvenes, ¿no? Eso sí llama la atención. Por ejemplo, claro, durante el Mundial, la cantidad de videos espectaculares de Haaland con Messi y de los vikingos o sea, era realmente, yo creo que muchas personas, bueno, yo el primero estaba impresionado de la calidad de las imágenes y la veracidad o sea, parecía que todo era, bueno, esto están jugando no solamente con videos de ese estilo, se está jugando con cosas que se dijo o no se dijo. Ahora, me gustaría decir en esto, yo creo que si alguien tiene un poco de experiencia de cómo han sido las cosas, aunque no crean, es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ha sido víctima de una de las campañas más grandes de la historia, de historia negra, digamos, ¿no? Se llaman leyendas negras. Ese es tema de otro podcast. Ya, ok, sí, pero... Podríamos hacerlo. Sí, no, pero leyendas negras de la Iglesia, o sea que sabiendo tú que tienes la razón y sabiendo cómo son las cosas y teniendo un poder mediático súper grande, no has podido dar la vuelta a cantidad de cosas que se han ido metiendo por distintos modos culturales. Libros, ensayos pseudocientíficos, obras de teatro, películas, canciones. De muchísimas formas se ha ido creando esto. Bueno, ahí la propuesta es un poco tratar de conservar este entorno, digamos, epistémico, pero la pregunta es cómo. O sea, yo creo que hay varias cosas que son muy importantes, ¿no? La primera es fuentes. O sea, si no sabes de dónde sale, no puedes estar seguro. Y yo creo que cada vez
ya la gente tiene esto como un poco más de, ¿no?, interiorizado. Un fact checker, ¿no? O sea, a ver, esto qué tan cierto es. Yo creo que la misma, los mismos chicos enseguida ven más o menos quién es el productor si es CNN, le dan una, si es Enchufe TV, tal vez no es el mismo. Pero la credibilidad de los WhatsApps de la abuelita son intensos. Claro, depende de quién más. O sea, imagínense mi responsabilidad con el WhatsApp. Porque si yo mando un WhatsApp a la gente, la gente cree que es real, porque tengo autoridad. Pero yo mismo intento mandar cosas que estoy completamente seguro de lo que es, ¿no? Claro, a mí me mandó hace años una tía era un gráfico en donde salía un chico en el colegio donde yo trabajaba de cura, que decía que este chico le habían secuestrado y que el colegio no se daban cuenta ni sé qué, nada, y la fotografía del chico con el uniforme del colegio y que era una vergüenza y tal. Y mi tía me escribió indignada de cómo yo estaba participando de una cosa de ese estilo, que pobres padres, que ni sé qué tal. Bueno, el chico que estaba ahí era un famoso actor pornográfico que le habían puesto tal para reírse de las señoras, básicamente, ¿no? Entonces circularon el asunto y la indignación que tuvimos que hacer un comunicado en el colegio o sea, por favor, no crean en tonterías, ¿no? Esto es una cosa que ya pasaba hace algún tiempo. Ahora tendremos que ir desarrollando nuestras propias técnicas para saber fuentes, para ver veracidad de los contenidos, relacionalidad. Yo creo que en ese sentido también, y lo digo aquí en el libro, me parece que es fundamental aprender a hablar con los que no piensan exactamente igual. O sea, nosotros tres somos un ejemplo de eso, digamos. No pensamos exactamente igual, pero es importantísimo que nos veamos las caras y que podamos estar con micrófonos, sin micrófonos, intercambiando ideas. Porque si no, nos reducimos a que quién tiene la verdad. O solo con los que están alrededor mío y que me dicen todo sí. Eso no puede ser. En el capítulo 4 hay una expresión que puede resultar un poco dura, la mercantilización del ser humano, la reducción de la persona a un perfil de datos que se vende al mejor postor. Hemos hablado de esto en episodios anteriores, como en el episodio 38, que hablamos de la economía de la atención. ¿Podríamos explicar un poco mejor este tema? O sea, la información que generamos cada vez que estamos navegando en una página, cada vez que dejamos nuestros datos para adquirir un producto, cada vez que nos piden información para hacer un download de algo, esa es data que estamos diciendo qué es lo que nos gusta. ¿No? Me parece que lo más específico en esto puede ser todo lo que logró Cambridge Analytica, ¿no? Se acordarán que era una empresa que empezó a recopilar data de todas las personas hasta poder sacar un perfil psicológico de cada persona, haciendo con un sistema que se llama 16 Personalities, viendo cuáles son aunque eran 16, ellos se quedaron en 10, las 10 personalidades más típicas, y según la personalidad de esa persona, mandar una promoción política. Detrás de eso estuvieron las primeras ganancias de Obama, la primera también de Trump, y después se vio que eso era manipulación, ¿no? De hecho hay hasta alguna película, ¿no? Uno de estos inventores de este sistema terminó aquí en Ecuador y súper interesante, fue asesor de un presidente, alguien, sí. Pero tuvimos algunas conversaciones muy, muy de fondo, pero lo cierto es que la manipulación es real y se hace en base a la información que cada uno deja. Solo para darles datos a la audiencia que nos está acompañando. Dele. Tiempo promedio mundial de adolescentes entre 13 y 18 años en pantalla. 7 horas 22 minutos. Qué locura. De niños entre 8 y 12 años, tiempo promedio en pantalla, 5 horas y 33 minutos al día. Y de adultos, 6 horas y 45 minutos. Claro, parte de ello es trabajo o es tarea, pero el resto no. Y ahí viene el tema del tiempo de atención. Lo vimos en un episodio. Me parece que el tiempo de atención en este momento es de 8 segundos. Claro. O sea,
Y yo, por ejemplo, que trabajo en un colegio, cuando les veo a las chicas que nunca escuchan un mensaje de audio en 1, por ejemplo. O sea, 1.5 No, es... 2. El 2 normal, o sea, las películas también se van saltando o le ponen más rápido. O sea, ya la capacidad es pedirles que lean. O sea, no tienen idea lo bien que me ha ido vendiendo esto y lo mal que me ha ido haciendo que la gente lo lea. Puede ser que sea pesado de leer, digamos. No, para nada, súper ligero. Pero, o sea, la gente no lee. La data que hay de Ecuador es 1.5 libros persona por año. Claro, eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Y están, Sin embargo, están incluidos los libros académicos. Sí. Sin embargo, el año pasado la producción editorial ecuatoriana creció. ¿Ah, sí? Sí, esa es una buena noticia. Claro. El colegio, solo rápidamente, porque tiene que ver con redes sociales. Hay un meta-análisis con datos de 98.299 participantes, publicado en Psychological Bulletin, que encuentra que el mayor uso de videos cortos, como los que estamos conversando, como los de TikTok, o los Shorts, o los Reels, está asociado con el peor desempeño cognitivo, sobre todo en atención. Esto se evidencia ya en colegios. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Imagínate lo que es para un pobre cura mantener la atención de unas galarifas que están en el oratorio y que tienen, o sea, que están acostumbradas a que las maestras tienen monitor detrás, juegos de todos los estilos, además pueden utilizar la voz para subir, bajar. Tú estás en el oratorio, aleluya, con todas las niñas de 14 o 15 años que además con bancas de madera, digamos, ¿no? El otro tiene bueno, todo te juega en contra. O sea, realmente mantener esa atención y tal es complicado. Hay que hacerles que se levanten, recemos, rodillas, o sea, tienes que inventarte cosas, ¿no? Pero a lo que me refiero es que se nota esto muchísimo, ¿no? Yo he trabajado ya varios años y cada vez las nuevas generaciones es más difícil mantener la atención, ¿no? O te das cuenta que están sentadas, pero están con la cabeza en cualquier cosa. lugar. Ajá. De hecho, están viendo, y no están viendo ángeles, pero están en otro. Porque la capacidad de atención es de menos de 8 segundos. Claro, es Vamos al capítulo 5, para ahí entrar al algoritmo no tiene alma. En el quinto episodio, en el quinto capítulo, habla del territorio de la relación entre la inteligencia artificial y la guerra. Pero quisiera que nos concentremos en la cultura del poder y lo que se llama en la encíclica la civilización del amor, donde se hace una propuesta tan ambiciosa como controvertida para algunos. Plantea que frente a la lógica del poder, que es la lógica de quien tiene más capacidad de imponer su voluntad, existe una lógica alternativa, la lógica de la construcción a través del diálogo y de la solidaridad. Y la llama la civilización del amor. Y concretamente propone 4 líneas de acción. Podemos hablar de ellas y cuán realistas y prácticas son dentro de un mundo completamente polarizado y cada vez más radical. A ver, a mí me parece que aquí hay varias cosas para señalar, ¿no? Esto es claramente sacado de la ciudad de Dios, o sea, la ciudad de San Agustín, que efectivamente van la ciudad que ama a Dios o la ciudad que pone al hombre como lo más importante. Y efectivamente hay una polarización tan grande de formas de ver, ¿no? Yo quiero tener toda la fuerza para poder hacer lo que me da la gana, digamos, no por malo, sino porque yo sé lo que les conviene. O sea, la lógica del poder no es una lógica absolutista y terrible. Tiene en realidad como una justificación. Pero lo que realmente pasa es que mientras se impongan las cosas, la gente no funciona. La gente lo que necesita es justamente el diálogo, la cercanía. Y cuando eso se produce a nivel de países, cuando eso hacemos que las cosas funcionen bien, que no lo que estamos ahora viendo, que es, ¿no?, a base de guerras de impuestos. Esto no habíamos visto hace, siglos en el mundo, digamos, ¿no? De guerras de impuestos y de cosas y de
arancelarias que lo que hacen es meter un miedo global. Bueno, esto es la lógica justamente del poder, frente a la lógica del diálogo, a mí me llamó la atención cuando tuvimos nuestros líos indígenas, que en las primeras mesas de negociación se invitó a la iglesia a ser la mediadora, sí. Y había mucha gente detrás. Y pues se puede decir que al principio con más éxito que como terminó, pero por lo menos se fueron bajando los ánimos. Pero después, en otra de las uprisings de los indígenas, solo en la parte, esto ya es más reciente, solo fue en la parte de Imbabura, se volvió a pedir ayuda a la iglesia. Y realmente fue imposible que los sacerdotes que intentaron mediar ahí tuvieran algo de éxito, porque nunca fueron a conversar. O sea, las dos partes no estaban dispuestas a ceder posiciones. Ni a ceder posiciones, o sea, ya venían a ver qué prebendas necesitaban. Esto es mío y esto es tuyo, pero no hay algo entre nosotros. Claro, y además lo que quiero es estos puestos y estas cosas y tal, para bajar o sea, y la iglesia no podía prestarse para ese tipo, porque eso no es un diálogo constructivo, eso no es la civilización del amor, eso no es un diálogo en pro de la dignidad humana, eso era beneficiar. Y no es que si yo pago este tax o este impuesto de corrupción voy a tener la paz. No, eso siempre es igual que la vacuna. O sea, ¿qué es lo peor que puedes hacer? Lo peor que puedes hacer es que cuando te llaman es pagarla o contestar el teléfono y ya le voy a pagar, o déjeme, no. Si contestas, te abriste la puerta a que te hagan todo el daño posible, porque eso no va a parar. Y te piden una plata y después te piden más. O sea, la estupidez más grande es intentar meterse a mediar. Ahí. Una de las cosas que trata la encíclica son estos postulados de Santo Tomás y San Agustín, del ius ad bellum, ¿no? de la guerra. Ordo amoris, así es. Y específicamente habla de la necesidad de entender quién tiene la responsabilidad final a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, de un crimen de guerra. Yeah. Digamos, si los drones funcionan producto de un algoritmo, van y matan unas niñas, ¿quién es el responsable? Es justamente desarmar esa parte de la inteligencia artificial, de la arma, que si moralmente pasamos la responsabilidad moral a una máquina, que es el quinto capítulo más o menos habla de esto. Correcto. Si es que se pasa la responsabilidad moral a la máquina, entonces hemos perdido el control. Y aunque tome la máquina una determinación o haga una sugerencia, la persona siempre va a ser responsable. O sea, el tipo que está detrás siempre tiene que ser pero los juristas internacionales es algo que evaden permanentemente, la responsabilidad. ¿Quién es el responsable? Y la clave está en ¿Es el que hizo el clic? Claro. ¿Es el que lo creó? Mandó. Claro, sí. Pero no podemos dejar de señalar eso. Estamos muy detrás todavía en la parte penal, en la parte... Europa está un poco más adelante en los marcos, ¿no? Se acaban de hacer recientemente, por ejemplo, algunas cosas en contra de Anthropic. Les acaban de poner una multa de $1.500 millones por utilizar ya aprobados libros descargados de forma ilegal en lugar de haber pagado derechos. O sea, ya hay cada vez más lineamientos, ¿no? Fíjense, ese tema de propiedad intelectual es terrible. Es todo un asunto que o sea, yo, por ejemplo, este libro, sé que el rato que salga en digital, chan, se va a acabar mi... Entremos en el libro. No, y de hecho no nos vamos a apartar de la encíclica, porque hay temas que no tratamos en la encíclica, pero son parte del libro. Hace pocas semanas, creo que un mes, 4 o 5 semanas, se publicó el libro y está perfectamente sintonizado con la encíclica. El algoritmo no tiene alma, pero tú sí. Hay algunas frases que nos han movido un poco el piso. Las hemos dividido en grupos para que usted las pueda comentar un poco. Empiezo para ver si funciona esta dinámica.
Estamos hiperconectados, pero profundamente solos. Es la identidad. O sea, efectivamente, ¿quién soy? Y antes hablábamos de la problemática de la inteligencia artificial, pero tenemos antes una problemática que todavía no está resuelta, de cómo manejar bien los teléfonos celulares, de la comunicación, de las redes sociales. Eso estamos viendo una serie de manifestaciones que tienen problemas en la psicología, en el crecimiento, en el entendimiento, una serie de cosas que en 50 años van a decir, qué burros eran estos que no pusieron estos, ya nosotros tenemos todos estos lineamientos y cosas, porque esto no puede tener una libertad que sabemos ahora con claridad que hace daño. Ok, continúo. Defienden su identidad. Lo único que les pertenece es un mundo efímero. Así es. Y me parece que esto lo podemos ver cada vez más en la cantidad de operaciones de cirugía o la cantidad de cosas que a veces ya no solamente son digitales, sino que son la cantidad de dietas. Ahora todo el mundo, la explosión de los gimnasios. Yo no estoy diciendo que todas esas cosas sean malas. Lo que pasa es que todo el mundo quiere verse bien, porque eso es lo que vende. En algún texto Heidegger Sí, hablaba del pensar auténtico. de acuerdo. Y él decía que este pensar auténtico era tomar conciencia de uno y asumir la responsabilidad de pensar que toma conciencia de uno. Total. Y un poco lo que estamos viviendo hoy es justamente solo la existo, o sea. ausencia, más allá de lo descartiano, hoy el pensar se ha convertido en un tema más funcional, ¿no? Y no es tanto una autoconciencia de quién soy, dónde estoy, qué hago, De acuerdo. y cómo mis Sí, acciones de acuerdo. impactan o no. ¿Va un poco por ahí? O sea, me parece que una de las principales cosas que nos diferencia, si quieres, del algoritmo es que nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos alma. O sea, de que nuestra inteligencia va más allá, ¿no? Yo soy consciente, por ejemplo, de que soy cada vez más consciente de que a veces digo cosas que no son tan apropiadas en momentos en los momentos en los que tal vez me siento más, ¿no?, más libre o tal, pero luego me doy cuenta de que he hecho eso y hago o cuando alguien me lo dice, qué burro soy, ¿no? O sea, se me fue la mano, hice una cosa, pero si es que yo fuera un algoritmo, me preocupara mi imagen, por ejemplo. Pero a mí lo que me preocupa es la persona a la que pude haber dicho. Me pasa con alguna frecuencia. Lastimosamente alguien me dice que soy medio burro en el sentido de que a veces, como los burros, patea hacia atrás. Sí, puede ser, pero eso es parte de mi esencia que tengo que intentar cambiar. Pero que sea siempre perfecto, eso no me hace humano. De hecho, esa conciencia no tiene la inteligencia artificial. No tiene, la claro. capacidad de aprender de los errores que haya cometido. Exactamente. La libertad no cae del cielo, hay que buscarla, si no acabarás viviendo la mentira de otro. Así es. Y me parece que esto funciona especialmente para los chicos, ¿no? Y por eso conocerse a uno mismo es fundamental para poder ser más claro con las cosas de los demás. Porque si no me conozco a mí, no puedo conocer bien al otro. No tengo la capacidad de conocerme. Conocer las limitaciones personales es lo que te permite luego ver al otro en su realidad y no idealizar. Mucho de la problemática especialmente de los jóvenes, es idealizar. La libertad está justamente en ser consciente de qué es lo que me va a llevar al bien, no en tener demasiadas limitaciones. Vamos cerrando. La encíclica abre con una frase que quiero citar para cerrar el episodio. La magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva. Levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. La inteligencia artificial, por más que lea absolutamente todo lo que he hecho y tal, jamás va a poder enamorarse como yo me he enamorado, por ejemplo, o tener actos de piedad porque me da la gana. Yo te cuento así una cosa que nada que ver, que no lo he dicho, pero una persona me contó algo, que se había quedado embarazada y yo sé que le ha costado mucho, no sé qué tal, y yo estoy rezando por esa chica todos los días en la mañana. Una oración se llama acordaos, 3 acordaos, todas las mañanas 3 acordaos. Ella no lo sabe, ustedes no saben quién es la chica, pero yo estoy rezando eso. ¿Y por qué? Porque en mi naturaleza me doy cuenta que eso
sí, mi segunda naturaleza, pero espiritual, me doy cuenta que esa es mi forma de estar más presente en la realidad de ella. Salgo de mí, que podría estar escuchando un podcast interesante o que podría estar para rezar por ella. Yo creo que el algoritmo, por más que Cloud o ChatGPT o tal pueda perfeccionarse con toda la información, jamás va a ser capaz de pedirle a Dios por alguien que sufre, o que compadecerse de tal manera que les debe hacer algo que no sea en su beneficio personal. Hago el cierre. Cerramos. Primero le agradecemos Totalmente. al Padre Juan Carlos por haber estado con nosotros. La elección es esta. ¿Construimos la tecnología para maximizar el poder de quien ya tiene poder, para concentrar la riqueza, para vigilar, para automatizar sin considerar el costo humano? ¿O construimos tecnología para ampliar la dignidad de cada persona, para incluir a quien queda excluido, para potenciar lo que hace irreemplazable al ser humano? Y la respuesta no la va a dar ningún papa ni ningún algoritmo. La da cada empresa cuando decide cómo diseñar su producto, cada legislador cuando decide qué regular y qué no, cada ciudadano cuando decide qué exige de las instituciones que le gobiernan, cada persona cuando decide cómo usar la tecnología que tiene en el bolsillo. A cada uno corresponde su tramo de muralla. Sana recomendación, lean la encíclica. Y lean el algoritmo. Y también no tiene lean alma. El algoritmo no tiene alma. Háganse un bien, desconéctense un poco de las pantallas y de la inteligencia artificial para conectarse con la lectura productiva, con el silencio, con ustedes mismos. Y Nos vemos sintonicen el podcast. y ya que escuchen estamos este aquí con- podcast, obvio. Total. Nos vemos el próximo episodio. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí termina Racionalmente Irracional. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo episodio.